Muy buenos días. Somos el grupo número 4, paralelo 3, conformado por Ávila Oscar, Fernando Moroso y Ariana González. Y vamos a hacer el trabajo autónomo número 8. Por cierto, somos alumnos de la ingeniera Francisca Flores. Bien, el problema 1 nos dice: el Empire State de Nueva York es un edificio que tiene una altura aproximada de 320 metros. Si suponemos que el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos metros cúbicos a lo largo de toda la altura del edificio, ¿cuál es la diferencia de presión entre las partes inferior y superior del edificio? Utilizando una gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, en este caso, como nos dicen cuál es la diferencia de presión, nos acordamos directamente de la ecuación, que es variación de presión igual a densidad por la gravedad por la altura. Ya. Obviamente esta ecuación va a ser válida solo cuando la densidad del fluido sea igual a lo largo de lo que es todo el espacio en este caso. En este caso nos están diciendo que la densidad del aire es igual tanto al final, al inicio, como al final del edificio. Por lo tanto es válido utilizar esta ecuación. Simplemente reemplazamos los datos y nos da que la variación de presión es igual a 3840 pascal del inicio al final. Gracias. Buenos días, soy Oscar Ávila y voy a hacer el problema 2. Dice: en un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido a un segundo émbolo, también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa cerca de 1350 newtons, el cual se coloca en el émbolo más grande? Bueno, nos dice que se aplica una fuerza perpendicular a uno de los émbolos, entonces ponemos fuerza 1 y va a tener un radio 1, y esto va directamente hacia otro émbolo para alzar a los carros, y este tiene radio 2 y le ponemos que se le aplica una fuerza 2, que el problema nos dice que es de 1350 newtons. Entonces, si queremos conocer la fuerza 1 que se le debe aplicar para poder levantar un objeto de 1350 newtons, habría que aplicar la ley de Pascal, que nos dice que las presiones son iguales. Entonces podemos decir que la presión 1 debe ser igual a la presión 2, donde presión 1 sería fuerza 1 sobre el área 1, que es igual a fuerza 2 sobre el área 2, y fuerza 1 sería la fuerza 2 multiplicado por, en este caso sería el radio 1 sobre el radio 2 al cuadrado, porque los pi se van. Ya, entonces reemplazando, eso queda 1350 por 0.05 sobre 0.15 al cuadrado, y fuerza 1 nos da igual a... Es que no sé si será bien con calculadora. ¿Qué usa? Que no se utiliza bien. 150. 150. Sí, está bien entonces. 150 newtons. No confío en mí. Voy a hacer el problema 3 también. Dice: un objeto de 90 kilogramos puede flotar en la superficie de una piscina llena de agua pura. El objeto se sumerge en el fondo de la piscina y se amarra al fondo mediante una cuerda ideal. Si la tensión en la cuerda es de 100 newtons, ¿cuál es la densidad del objeto? Bueno, tenemos como dato inicial que el objeto puede flotar en la piscina. Eso quiere decir que la densidad del objeto X debe ser menor que la densidad del agua. ¿Ya? Ahora, luego nos dice que el objeto X se lo amarra al fondo con una cuerda ideal. Y bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar sumatorias de fuerzas, por lo que podemos saber que hacia abajo actúa la tensión y el peso del objeto, y hacia arriba actúa la fuerza de empuje.
Entonces, aplicando la sumatoria, nos quedaría que el empuje es igual a la tensión más el peso. Y sabemos que la masa del objeto es 90 kilogramos y el problema nos dice que hay que usar gravedad igual a 10. Y por lo que tensión 100 más 900 y la fuerza de empuje sería la densidad del agua por el volumen del objeto por la gravedad. Y bueno, como podemos saber, si despejamos la densidad del objeto, que sería masa del objeto sobre volumen, nos queda que el volumen del objeto va a ser igual a su masa sobre la densidad. Entonces reemplazamos acá que la densidad del agua es 10 al cubo por masa del objeto sobre la densidad del objeto, que ya sabemos que la masa es 90 sobre la densidad del objeto por la gravedad, que es 10. Esto es igual a 1000 y nos quedaría que la densidad del objeto es igual a 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Y efectivamente 900 es menor que 1000, entonces el objeto sí puede flotar en el agua. Gracias. Bien, ahora vamos a resolver lo que es el problema número 4. Ya, el problema número 4 nos dice: una roca cuelga de un hilo ligero, Cuando la roca está en el aire, la tensión en el hilo es de 49 newton. La tensión es de 49 newton. 49.2. Perdón, 49.2 newton. Bien. Y cuando ella está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 39.2 newton. ¿Ya? Por otro lado, cuando la roca está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 28.2 newton. 28.2 newton. Determine la densidad del líquido desconocido usando la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, para eso empezaremos a hacer sumatoria de fuerza en cada una, y en cada una sacaremos para relacionar las tensiones. Bien, empecemos aquí. Sabemos que está el empuje que ejerce el aire. Tensión. No, es que sí, pero es que como la densidad es tan baja, se lo toma despreciable. ¿Qué cosa? El empuje. El empuje. Por eso, pues no es empuje, pues. No puede decir Pero así lo va a nomás. poner. Se lo explica que es Ya despreciable. está bien. Ya. El empuje. También tenemos la tensión y el peso. Bien. Entonces, sacando sumatoria de fuerzas, como está en equilibrio, sería tensión más el empuje, que es igual al peso. Ya. Obviamente, el empuje que ejerce el aire está relacionado con la densidad. Y como la densidad en lo que es fluidos de aire es sumamente baja, el empuje es despreciable. Por lo tanto, sería tensión igual a peso. Y como ya nos dan el dato, tensión es igual a peso, que es igual a 49.2 newton. Sabiendo que nuestro peso es 49.2 newton. Ahora vamos a resolver en el agua. En el agua, así mismo, la tensión, el empuje que genera el agua y el peso. Sumatoria de fuerzas en Y. Tensión menos empuje más peso. Ya, y tenemos otra vez esto. Obviamente en este caso lo que no conocemos, utilizamos esto para hallar el empuje que genera el agua. W menos tensión. Sabemos que aquí es... ¿Ah? Ya, aquí esto restando nos sale que es 10 newton. Ahora, nuestro empuje viene dado por la densidad del agua, por el volumen, por lo que es la gravedad, igual a 10 newton. Despejamos volumen porque es el dato que utilizaremos a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en el líquido conocido, y sacamos que 10 dividido para G por la densidad del agua. De tal manera que volumen es igual a 1 sobre 10 al cubo. 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien.
Ahora, pasamos a hacer lo que es en el líquido desconocido. Nuevamente, la tensión, el empuje y el peso. Como están en equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tensión más empuje es igual al peso, despejamos empuje, W menos tensión, esto nos da un valor de... 21, W menos tensión, 21. Ya. De tal manera que esto igual a 21, exacto, cerrado. Sí, 21. 21 newtons. Ya. Y reemplazamos el empuje que sabemos que está dado por la densidad del líquido desconocido, por el volumen del cuerpo, obviamente el volumen del cuerpo sumergido, que en este caso es todo, por la gravedad, que es igual a 21 newtons. Despejamos la densidad del líquido, porque es lo que nos pide el problema. De tal manera que nuestra densidad del líquido hallada es 2100 kilogramos. 2100, pues. Perdón. 2100 kilogramos metros cúbicos. Buenos días, mi nombre es Ariana González y voy a resolver el problema número 5, el cual dice: un bloque cúbico de un material desconocido flota en interfaz entre agua de mar, la cual tiene una densidad, ya bueno, el agua de mar, más caliente, y tiene una densidad de ¿qué? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos dice y aceite. la cual tiene una densidad de 1000 y aceite, cuya densidad 800 kilogramos. del aceite tiene una densidad de 800 kilogramos. 800 Sí. kilogramos metros cúbicos. Ya. Y se sabe que un 40% del cubo permanece en agua. Entonces este pedacito de aquí va a permanecer en agua. Y el otro son 40, son 60%, va a permanecer al aceite ya. ¿Por qué dibujamos así? Porque se sabe que la densidad del aceite, la densidad del agua es mayor a la del aceite. El aceite siempre va a estar por arriba, entonces por eso se dibuja así. Ya, ahora ¿qué nos piden? La densidad del líquido desconocido, ¿no? La densidad PC del cubo. Ya, entonces lo único que vamos a hacer es la densidad. Primero vamos a hacer diagrama de cuerpo de fuerza. Ya, el peso, el empuje del agua y el empuje del aceite. Ya, la materia de fuerza en Y es igual a 0, el empuje del agua más el empuje del aceite va a ser igual al peso. Ya, y hoy sabemos que los empujes son iguales a la densidad del agua, el volumen, que sería en este caso 0.4 del volumen de gravedad, más la densidad del aceite por 0.6 del volumen, la gravedad es igual a masa y gravedad. La gravedad se simplifica, la queda la densidad del agua, 0.4 más la densidad del aceite, 0.6. Y aquí se me pasan los datos que son 1000, 0.4 más 800, 0.6 igual a la densidad. ¿Cuánto? 880 kilogramos metros cúbicos. También voy a resolver el problema número 6, el cual dice: en una casa ingresa agua por un tubo de entrada con diámetro interior de 4 centímetros, 0.04 metros, a una presión absoluta de 3 por 10 a la 5 pascal, y un tubo de 2 centímetros de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, el cual se encuentra a 5 metros más arriba. La rapidez del flujo en el tubo de entrada es de 2 metros sobre segundo, y terminar para el cuarto de baño la rapidez del flujo y la presión, o sea, gravedad 10 metros sobre segundo. Ya, primero lo que vamos a hacer es sacar la velocidad 2 y vamos a utilizar la ecuación de la continuidad. Ya, área 1, la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces tenemos que la velocidad 2 pues es área 1, velocidad 1 sobre el área 2. Y ahí reemplazamos los datos que serían, sería pi por radio al cuadrado, los pi se simplifican y quedaría 0.04
sobre, ay perdón, 0.02 y 0.01. Desviándome. ¿Es radio? Sí, está bien. Por la velocidad 1 que es 2. Ya, este de aquí me da 4, 8. Cuando seamos 0, 8 metros sobre segundo. Entonces tenemos ahí la velocidad en 2. Ahora esa será la rapidez del flujo. Ahora para saber la presión, como aquí ya nos dan una presión inicial, entonces podemos hacer uso de la ecuación de Bernoulli siempre y cuando tenemos que ver tres condiciones. Primero, que el flujo del fluido sea continuo, que el fluido sea incompresible y que no exista presión interna. Ya, como vemos aquí, a menudo cuando estamos en una casa y abrimos la ducha, el fluido suele ser continuo. También tenemos el agua, es incompresible y como el tubo es relativamente grande, entonces no va a existir fricción interna. Entonces sí podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice que P1 menos P2 es igual a la densidad por la gravedad de Y2 menos Y1 menos la presión sobre velocidad 2 igual a velocidad 1 al cuadrado. Ya. Y ahí lo único que hacemos es reemplazar todos los datos que tenemos, que sería la presión 1, la presión ya, entonces sería 3 por 10 a la 5. Ya. Y esto sería, como estamos hablando de agua, es 1000, la gravedad es 9.8. No, gravedad 10. Perdón, la gravedad es 10. Y ahí el Y2 sería 5, que nos da 5 menos, o sea, sería 0 menos 5. 5. Menos un medio de 1, 2 de 1000. Y la velocidad que sacamos, que son 8, a la cual es 64, menos la velocidad inicial que es 2, a la cual es 4. Ya, y entonces tenemos que P2 es igual a esto de aquí. ¿Cómo se llama? 220.000. Esto de aquí. Todo. Ya. Ya. Vamos. Ya, entonces reemplazamos los valores, sumamos y nos da que la presión 2 va a ser 2.2 por 10 a la 5 pascal. Gracias.